Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos siempre. Si escuchás ruido de fondos, sabés que estamos en obra Bueno, y se nos filtra un poquito. Bueno, es por una buena causa. esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, vos sabés que yo lo venía pensando, analizando en los últimos días, cómo viene la Argentina, porque también viene comprando dólares y haciendo movimientos fuertes con el Banco Central, pero cómo viene dando la balanza comercial. ¿Qué pasa entre la economía, el dólar y qué pasa con esta cosa que todavía no nos podemos acostumbrar a un dólar bajo, a un dólar barato, a un Sí. dólar pisado? Bueno, exactamente. Hace un par de días, el lunes, se conoció el dato de la balanza comercial correspondiente a marzo. ¿Y qué surge de la balanza comercial? En primer lugar, que hay un saldo muy favorable. 2.500, redondeando, ¿no? 2.500 millones de dólares a favor. O sea que eso es ingreso de dólares genuinos relacionados con la actividad comercial del país. Ahora, si mirás cómo se compone este saldo comercial tan favorable, reitero, 2.500 millones de dólares, ahí hay un par de datos interesantes, ¿no? Las exportaciones aumentaron 30% interanual, 30% de aumento interanual. Sí. Y las importaciones aumentaron solamente 1,7% interanual. Ujú. Entonces, acá surgen un par de datos. Cuando uno mira exportaciones, por supuesto hay mucha más exportación agrícola Ujú. este año, que es algo que ya veníamos conversando, que se vino una gran campaña, Sí. y pensá que marzo todavía no incluye la cosecha gruesa. Ujú. Marzo todavía tiene lo que fue, por ejemplo, la venta de la cosecha fina, trigo, etcétera. Ujú. Todavía se ve poco o casi nada de la cosecha gruesa, pero aún así el crecimiento es 30%. Por un lado está el agro, que creció más de 50% interanual, pero después también aparece exportación de manufactura de origen industrial, es decir, Sí. exportaciones de fábricas argentinas, de productos no agrícolas, sino productos digamos, industriales, y el Ujú. incremento es del 25%. O sea, no solo estamos exportando más agro, no solo se está exportando más energía, que también aparece Ujú. en la balanza comercial de marzo, sino también productos industriales. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿este dólar está bien o está mal? ¿Es un dólar muy bajo para Argentina? Y la verdad es que si miras la balanza comercial, no surge que es un tipo de cambio demasiado bajo. Porque, digamos, tener dólar alto, dólar bajo, o la medición de qué dólar conviene, Ujú. es muy personal. O sea, es algo que cada empresa tiene un tipo de cambio Sí. y no existe tal cosa como el tipo de cambio de equilibrio, tipo de cambio real de equilibrio para un país. Depende mucho de cómo le impacta a cada sector. Y por la balanza, porque uno dice, bueno, un dólar bajo, ¿qué implicaría? Boom de importaciones y no se puede exportar nada, Claro. porque no es negocio. No es el caso de Argentina lo que está pasando ahora. Ujú. Entonces, hay que empezar a cambiar de a poquito la mirada sobre el tipo de cambio. Y este discurso de, no, con este dólar que está muy bajo, no es imposible, no Claro, se puede hacer de hecho nada. el gobierno siempre pregunta con respecto a, y creo que vos nos enseñaste un poco sobre eso, ¿no? Digo, con respecto a qué está bajo el dólar o con respecto a qué está pisado el dólar. Claro, porque en realidad uno dice, bueno, a ver, necesito un dólar más alto. ¿Para qué? Bueno, para Claro. exportar más, para ser más competitivo, para que no me entren tantas importaciones. Esa es Ujú. la idea de tener un dólar adecuado, entre comillas. Bueno, este dólar, que obviamente es un dólar que se ha trazado un montón, Ujú. o que, digamos, ha perdido mucho valor, porque la inflación viene subiendo y el dólar va quedándose atrás, pero sin embargo, las exportaciones muestran un gran dinamismo, ¿no? Crecen un poco, o sea, están muy dinámicas. Y después las importaciones, uno dice, bueno, con este dólar me inundan, porque es muy barato, entonces Sí. todo el mundo va a empezar a importar. Subieron un 1% nada más, que es un dato igual un poco preocupante, Ujú. porque deberían subir más las importaciones. Lo que pasa es que el consumo interno no acompaña tanto, Claro. ¿no? Pero tampoco hay un boom de importaciones de gente que dice traigo cualquier cosa para vender en Argentina. Lo hay, un poco lo hay, pero no es una invasión, porque si no, las importaciones estarían creciendo al 25-30% interanual y están creciendo al 1 Ujú. interanual. Y después cuando mirás en las importaciones los bienes de consumo,
que ahí sí tenés todo lo que es producto final, aumentó 6%. Tampoco se ve un gran aumento de bienes de consumo. Por ahí impacta porque hay categorías que antes no entraban y ahora empiezan a entrar. Por decir, 50.000 autos chinos, Claro, ¿no? Que hoy claro. están y que antes no estaban, por Sí, año, ¿no? Porque hay un cupo. sí. Gente que trae una remera, alguna zapatilla, la plataforma china que empieza a vender, y que por ahí uno ve cifras muy grandes de aumento, Ujú. pero venías de cero. Sí. Entonces son aumentos muy fuertes en las importaciones, pero desde niveles paupérrimos. Pero realmente la cifra no está mostrando que hay un problema con el tipo de cambio y Ujú. ni tampoco hay una necesidad de corrección significativa. Y por otro lado uno dice, bueno, pero si el dólar está muy barato, la gente viaja, se va a llevar todos los dólares. Tampoco sería el caso. Digamos, Claro. no se está viendo, porque el Banco Central está comprando un montón de dólares. Ujú. Entonces no es que la gente, digamos, Melconian dice mucho esto, ¿no? Dice, no, los dólares de vaca muerta la gente se los gasta en Miami. Bueno, pero no es tan así, porque si no el Banco Central no estaría comprando 230 millones de dólares como compró ayer por día, Claro. ¿no? Bueno, llegó a Entonces, comprar bueno, 500 millones, ¿no? Digo, es un dato eso. claro, sí, exacto, sí, sí, ahí puede haber alguna colocación también Ujú. internacional, pero sí, está comprando fuerte, Ujú. realmente Sí, sí, son sí. compras muy importantes, y si no, no habría dólares para que el Banco Central compre. Que esto que estamos viendo empieza a mostrar un cambio muy significativo para lo que es Argentina, que es difícil verlo en el corto plazo, y que uno Ujú. dice, bueno, ¿y esto cómo se come? Ujú. Pero realmente estamos en un contexto en donde no hay más escasez de dólares. Digamos, en este momento estamos viendo que hay muchos dólares de la balanza comercial, hay muchas colocaciones de deuda por parte de empresas y provincias. Ujú. O sea, hoy, no digo que recontra sobran dólares, pero No, no. hay, digamos, bastante, digamos, abundancia Y es de lo. dólares que igual después sí, 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 pero después se te da vuelta, ¿no? Porque viene la sí, selección y todo el mundo se quiere dolarizar, sí, pero bueno, claro, claro. Pero esa es digo, otra historia. ¿alcanza para liberar el cepo o lo van a seguir manteniendo por lo menos hasta mitad de año? Yo creo, como están las cosas, que sí alcanzaría y sí estaría en las condiciones para flexibilizar mucho más la Ujú. cuestión digamos, de las restricciones cambiarias. Están las condiciones. Lo que pasa que el gobierno se quiere curar en salud, porque ¿qué es lo que dicen? Bueno, miremos lo que pasó el año pasado, en la etapa preelectoral, Claro, que nos compraron 30.000 millones claro, de dólares, el mercado, claro. las familias, la gente, Ujú. porque el cepo se había abierto solo para el público, nos compraron 30.000 millones de dólares. Y el año que viene hay elecciones. Ujú. Y la demanda seguramente va a ser muy grande el año que viene, ¿no? Cuando ya estemos hablando a esta altura del año próximo, se van a ir vamos a estar cerca ya de las elecciones, Ujú. y ahí la cobertura va a ser muy grande. Entonces, el gobierno, evidentemente, ahí hay una postura que dicen, no nos volvamos locos, podemos abrir el cepo, pero estamos arriesgando mucho, necesitamos tener algunos resortes de poder manejar un poco el cepo como nos conviene. Y una Ujú. vez que abrís, si vos abrís totalmente el cepo, como le pasó a Macri, que abrió el cepo en 2015, Sí, no podés volver atrás. Porque una vez que volvés atrás ya es imposible, ya está. ¿No? Es como game claro. over. Entonces, mejor ir liberando de a poco. Yo entiendo a los que piden abrir totalmente el cepo y dicen, bueno, pero si es un gobierno liberal, ¿por qué no libera? ¿Por qué Claro, no sí. levanta todas las restricciones? Pero por otra parte, es comprensible que haya algún grado de colchón, ¿no? Alguna amortiguación para esperar las elecciones, pues ya las legislativas fueron un drama, Sí, ¿no? Tuvo que intervenir el Tesoro americano para calmar el tipo de cambio y que esto no volara por el aire. En ese momento se decía el dólar se va mínimo a 2.000, era el piso, sí. y ahora lo tenés en 1.400, entonces es complicado, ¿no? Y Macri, ni hablar, cuando fueron las elecciones del 2019, voló todo por el aire, Es ¿no? cierto. Se Entonces, puede decir, bueno, más allá de algunos destellos de inestabilidad, y todavía entiendo yo que es una economía frágil, que el gobierno de Javier Milei ha logrado enfriar la economía o todavía está tibia? bueno, desde el punto de vista, a ver, de la actividad económica, Sí. Digo, porque bueno, tenés un dólar que hace más de un año, o por lo menos 6 meses, que está en 1.390, 1.400. Más de eso no. El riesgo de país tiene sus variaciones, pero va en caída. Más allá de que en la última jornada, creo que el otro día había subido 20 puntos. sí. Pero digo, está como medio calmo el asunto, ¿no? No, a ver, hay mucha estabilidad en las variables financieras. O sea, vos tenés un dólar hoy súper planchado
incluso bajó un poco en lo que Sí, va del año, lo cual no es poco para un país con tanta volatilidad como es Argentina. sí. Esto permite planificar mucho más. Tenés una tasa de interés que ha caído mucho en los primeros meses del año, se mantienen ahora en niveles de 20% para las tasas cortas, no así para los préstamos Ujú, personales o préstamos para comprarse un auto, eso la tasa está muy alta, eso es otra cosa, eso es ujú. otra cuestión, pero la tasa corta, digamos que maneja sobre todo el fondeo de las empresas, Sí. financiamiento de capital de trabajo, y eso estamos hablando de tasa del 20, Ujú. llegaron a ser 70% Claro, claro. a fines del año pasado. Ahí hay mucha más estabilidad. El gran problema que tiene el gobierno actualmente es el poder adquisitivo. Ujú, O sea, ahí es el gran inconveniente que hay y es donde la cosa no se termina de acomodar, porque todo lo bueno que estuvimos hablando, más exportaciones, más compra del Banco Central, aumento de las reservas, tipo de cambio tranquilo, ¿quién podría estar en desacuerdo, digamos, que ujú. esas son cosas buenas, digamos, para toda la historia que ha tenido Argentina? Pero realmente el problema es el consumo. El problema es que los salarios no alcanzan, Sí. que está habiendo un aumento del desempleo, que la transición económica es dura, de sectores que venían muy protegidos, que vendían prácticamente solo sin competencia, que tenían acceso a un dólar privilegiado, ¿no? Todas esas cosas que pasaban en Argentina, bueno, ahora están pasando realmente están pasando factura. Sí. Entonces, cuando vos cambiás de modelo, hay un montón de empresas que no sobreviven, hay gente que se queda sin laburo, Ujú. te ponen a competir y no estás en condiciones de competir, algunos sí, otros no, y eso está generando un problema, y ese problema es que hay cierre de empresas, que hay un poco más de desempleo, Sí. y que como hay más desempleo, tampoco las empresas o los empresarios tienen gran incentivo para aumentar los salarios. Porque decir, bueno, pero no me alcanza. Y bueno, pero si no te vas a ir a lograr a otro lado, no tengo tanto incentivo de mejorarte los ingresos, ¿no? Y eso es un problema. Después están creciendo mucho los ingresos informales, Ujú. según el INDEX 75% de aumento, pero desde niveles muy bajos. Sí, claro. Hoy el ingreso promedio de un trabajador informal no supera los 700.000 pesos, ¿no? Entonces son valores muy bajos. Entonces ahí hay un problema fuerte, importante, y creo que es lo que va a condicionar la elección del año que viene. O sea, está todo muy lindo, todo bárbaro, el dólar tranquilo, Ujú. riesgo país que baja, pero el consumo, que es finalmente lo que mueve la economía argentina, y está mal. La Sí. verdad que está Sí, sí, mal, sí, sí, sí. tampoco el gobierno acude a ningún plan platita, ni a soluciones mágicas, entonces la cosa es lenta. Por eso Milei sigue pidiendo paciencia, ¿no? Ahora va a bajar la inflación, abril va a ser un mes de menos inflación, mayo Sí. probablemente también, y bueno, la expectativa es ver si esto de a poco va recuperando los ingresos, ¿no? Pero viene lento y viene complicado, y por eso el humor social no es bueno, Claro, ¿no? claro. Porque la gente está muy lindo que exportemos más y todas las cosas que contamos, que las reservas aumenten, pero quiere sentir que está progresando y que le va mejor, no Quiere, peor. quiere, claro, quiere sentir que cada vez que va al supermercado le alcanza para más ¿Qué cosas. dice? Cuando no te alcanza, viste, dudás, decís, bueno, pero esto Total, sirve, al final, el total. que tenés superávit fiscal, ¿sirve o es todo un apretón que es solo para el sector financiero y no llega a la calle, ¿no? Después también hay distintas realidades, dentro de la industria hay sectores que están bien y otros que están muy mal, dentro de un mismo sector hay empresas que les va bien y otras que les va mal, Ujú. y después también Argentina es un país muy grande, hay muchas zonas del interior que están bastante bien, ¿no? Y donde hay mucha más actividad, hay más Sí, consumo, y los grandes centros urbanos, sobre todo la zona metropolitana, acá, sí. digamos, el conurbano bonaerense está muy complicado. Y es donde más votantes hay. Exactamente, Entonces, donde tenés el cuarenta por claro, ciento de los votantes lo obvio, tenés ahí. Si exactamente. no Y solucionas bueno, eso, vas a tener y el plot, va a una. estar complicado. Ey, sí. Pero digo, es una de cal, una de arena. En algún momento tenemos que determinar cuál es la buena, cuál es la mala. Pero lo cierto es que se abren los mercados para Argentina. Mañana coloca letras, títulos. ¿Qué coloca mañana la provincia de Chubut? Bueno, es interesante porque cambió el clima en los mercados. Sí, Ustedes vieron que ayer se anunció digamos, que se extiende la tregua entre Estados Unidos e Irán. Vencía hoy y casi sobre el cierre Trump dijo, bueno, me piden desde Pakistán
que extendamos la tregua, queremos ver bien con quién negociamos, porque no se sabe muy bien quién negocia en Irán, ese es otro tema, ¿no? Como liquidaron a toda la cúpula Ujú. de la Guardia Revolucionaria, entonces no está muy claro quién tiene la voz cantante en Irán, y entonces está difícil. Entonces desde Pakistán pidieron más tiempo, y Trump dijo, sí, le vamos a dar más tiempo, queremos ver bien con quién estamos negociando, y lo más importante, no puso plazo. Por ahora no puso plazo, dijo, bueno, sigue la tregua, chau. ¿No? Es como que Sí. esto continúa y no hay un plazo perentorio. Mientras tanto mantenemos el bloqueo, no puede salir ningún barco iraní. Entonces quedó ahí, el estrecho de Hormuz ya está abierto aparentemente y la cosa fluye, el precio del petróleo ya bajó bastante de los $100, está más cerca de 90. Entonces de ahí se tranquilizó mucho Ujú. el clima, y Argentina también hizo lo suyo la semana pasada con este anuncio de garantías del Banco Mundial para Sí. conseguir crédito. Entonces eso ayudó a que baje el riesgo país. Estamos en un riesgo país de la zona de 530 puntos. Probablemente si esto sigue con este ritmo, veamos un riesgo país tal vez perforando los 500 puntos dentro de muy poquito. Son niveles todavía altos para Argentina, porque pensá que la tasa en Estados Unidos es 4,5 más 5 de riesgo Sí. país, y si te querés financiar afuera, el gobierno nacional estaría pagando cerca de 10%. Ujú. Todavía es mucho. Pero las provincias y algunas empresas tienen acceso a financiamiento mucho más barato que Argentina. Y eso es algo bastante inusual. En general, el piso de riesgo siempre es del soberano, Sí. del Estado Nacional, y siempre las empresas y los emisores subsoberanos pagan más, ¿no? Es como que lo más seguro en cualquier lugar del mundo es el gobierno. Ujú. Y después viene todo lo demás. En Argentina es al revés, ¿no? Lo más inseguro es el gobierno. Nadie le cree. Es increíble. Claro, pero ¿por qué? Porque hemos defaulteado 100 millones de veces. Sí. La última hace muy poco, en 2020. Y después tenemos varios defaults hasta el 2001, varios. Ujú. ¿No? Entonces, no le creen mucho al gobierno nacional, pero sí a las provincias y a las empresas. Entonces, con este mejor clima, se retoma la colocación internacional, y mañana coloca Chubut, ¿no? Que es un dato interesante, Sí. sobre todo para otras provincias como puede ser Neuquén, Sí, claro. porque Chubut lo que hace es colocar bonos con garantías hidrocarburíferas, digamos, lo que son las regalías, Sí. y eso le asegura, digamos, acceder al mercado con una tasa bastante atractiva. Chubut va a buscar, mañana ya está haciendo la gira, Ujú. el gobierno provincial, y estaría buscando entre 500 y 650 millones de dólares con un bono a 10 años. Así que bueno, va a ser interesante ver qué pasa. Sí, seguramente la tasa va a ser bastante buena, Ujú. no tengo claro bien todavía, pero calculo que va a estar en torno al 8, ¿no? Porque aparte está esta garantía, y me parece que si Chubut sale van a venir otras provincias atrás. Recordemos que ya salieron al mercado internacional Santa Fe, Córdoba, Sí. Entre Ríos, la ciudad de Buenos Aires. Después hubo un impasse de un mes y pico por el tema de la guerra, desde fin Ujú. de febrero no hay colocaciones argentinas en el exterior, y esto se estaría retomando en las próximas horas con Chubut, y también Edenor está colocando deuda en el mercado internacional por unos 300 millones. Así que eso son buenas noticias, porque digamos, con esa plata se refinancian deudas anteriores a tasa que estaban a tasa más alta. Ujú. En el caso de Chubut ya tiene plata para manejar obras y llegar a las elecciones del año que viene sin mayores sobresaltos. Ujú. En el caso de Edenor lo mismo, hay plata para inversiones, también para repagar vencimientos de deuda. Y eso además son colocaciones que después los dólares entran al país, Sí, claro. porque tienen que liquidar esos dólares en el mercado local. En los próximos 60 días, ambas colocaciones son unos 1.000 millones totales, se tienen que liquidar en el mercado local, y eso es más oferta de dólares, Ujú. ¿no? Aun cuando el gobierno no coloque, igual entran dólares frescos, y eso lo aprovecha el Banco Central para acumular reservas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en estas próximas horas. Las provincias que tienen mejores cajas desde los recursos naturales, como puede ser Córdoba y Santa Fe con el campo, la Pampa húmeda, la provincia de Buenos Aires y las provincias productoras de petróleo, son las que mejor vista tienen o el mejor recorrido tienen a nivel internacional con respecto a colocación de bonos y demás. Y sin duda, sin duda. Son las provincias, digamos, que tienen más ingresos, Ujú. que tienen más ingresos genuinos, que no necesitan tanta plata de coparticipación, Ujú. que no dependen tanto de lo que pueda repartir el Estado.
Entonces, para los inversores son, digamos, provincias más confiables, Ujú. ¿no? Que generan recursos propios y que el día de mañana, si hay algún problema de pago con el Estado Nacional, son provincias que pueden salir adelante. De hecho, hay varias provincias que no defaultearon, Sí, claro. aun cuando lo hizo el gobierno nacional. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires siempre pagó sus bonos, incluyendo el año 2001, que todas defaultearon y la Ciudad de Buenos Aires siempre pagó el bono tango, ¿no? Ujú. Siempre se pagó. Nunca hubo un default de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hoy un bono de la ciudad rinde 7% en el mercado. Sí, claro. 7%. Si el gobierno nacional quisiera salir, tiene que pagar arriba del 10 probablemente. Ujú. Entonces ahí ves lo que significa ser más cumplidor, ¿no? Y haber tenido una buena conducta desde el punto de vista del pago de la deuda, ¿no? Yo creo que es muy importante, y digamos brevemente, que en las elecciones del año que viene haya algunos acuerdos básicos entre los distintos candidatos, y creo que un acuerdo básico es decir, Argentina no puede volver a reestructurar la deuda. O sea, tiene que ser como un compromiso de Estado, ¿no? Así como Sí. todos nos comprometemos a defender la democracia, tiene que haber un compromiso de todos los candidatos, decir, muchachos, la deuda no se toca. No vamos a estar todo el tiempo refinanciando, reestructurando, porque eso después no se levanta más. Después nos condenan, ¿no? Por eso, y no conseguimos más financiamiento y es un desastre. Ujú. Entonces, yo no sé si el candidato opositor, fuera quien fuere, estaría en condiciones de dar ese compromiso el año que viene. Sí, Yo, y yo creo que no lo va a hacer. lo cierto también es que las provincias están empezando a entender también el tema del déficit, el tema de cómo administrar los recursos, cómo administrar las cuentas. Y estoy hablando de las provincias de la Patagonia o Neuquén, Río Negro, que son las que nosotros estamos teniendo injerencia en el tema comunicacional. Pero digo, Neuquén ha entendido el mensaje, por poner un ejemplo, de que hay que mantener el déficit que pide el presidente. Y de hecho, Neuquén, entre otras cosas, digo, ya que estamos en esta ensalada, a Neuquén se le sumaron 14 proyectos de RIGI. Entonces digo, creo que están entendiendo y hay como una comunicación un poco más fluida entre la nación y las provincias. Y todo lo que está pasando muestra que el superávit es, digamos, algo innegociable. Hay países que no tienen superávit fiscal, ¿no? Pero tampoco lo necesitan tanto porque el mundo les cree. Entonces pueden financiarse. Ah, no, Argentina no. Argentina no le cree nadie, ¿eh? Entonces necesita superávit fiscal. O sea, no es que es una receta igual para todos los países. Yo me acuerdo en su momento Cristina Kirchner decía, no, pero si todo el mundo tiene déficit y Estados Unidos tiene déficit, ¿por qué a nosotros nos obligan? Bueno, pero nosotros hicimos cosas diferentes al resto del mundo, entonces nadie te cree y tenés que hacer mejor letra que el resto, ¿no? Esto pasa en muchos órdenes de la vida. Cuando vos te desvías por algún motivo, después querés reencauzarte, bueno, el efecto, el impacto es doble, o sea, el esfuerzo que tenés que hacer es doble, y esto le pasa al gobierno nacional y también a las provincias, y es como vos decís, ¿no? Hay RIGI presentados por 80.000 millones de dólares. O sea, hay Sí, compromisos sí. de inversión en el sector, sobre todo energético, minero, Ujú. multimillonarios. Sí. Acá ya no estamos hablando de la balanza comercial y de cosas, pero sino directamente inversiones directas. Uno dice, bueno, ¿y cuánto llegan las inversiones a Argentina? Hay un montón de promesas de inversiones concretas, pero para eso tenés que pagar la deuda, tenés que equilibrar las cuentas públicas, tenés que comprometerte a mantener reglas de juego. Y esto ya va más allá de mi ley, porque muchas de estas inversiones se van a hacer en los próximos años, ¿no? Incluso muchas después del mandato de mi ley actual o el próximo, ¿no? Entonces tenés que tener política de Estado para que todas estas inversiones lleguen. Y la verdad, cierro con esto, ¿no? La balanza energética y la balanza minera van a generar un montón de dólares en los próximos años. Entonces hay provincias que se van a ver muy favorecidas y el gobierno nacional también. Y se va a generar mucho empleo además Sí, por es todo cierto. esto. Pero hay que tener una conducta porque si no, el inversor dice, ya está, y siempre hace lo mismo Argentina, me promete Sí. algo y después cambia la regla de juego cada 4 Y años. en el juego de las promesas también está el paso o el tema de las reformas electoral, que yo no sé, porque viendo cómo está actuando el PRO con Macri, ahora que está juntando la tropa y los amigos, yo no sé si le dan los números, por ejemplo, bueno, para fecha limpia sí, creo que sí, porque es un proyecto del PRO, pero no sé si le da para sacar las PASO. ¿Qué análisis hace esto, o qué análisis se Sí. hace desde los mercados? Bueno, hay que empezar a mirar este tema, ¿no? De la reforma política. Se presenta hoy, tengo entendido, el Sí. proyecto en el Congreso. Se empieza a discutir, va a ser largo. Se supone que recién en el segundo semestre
se trataría y estarían o no los votos, pero esto, digamos, es más tema del segundo semestre, pero se va a presentar el proyecto de reforma electoral. Entre otras cosas, lo que implica es que el tema muy polémico, que no sé si va a tener apoyo, que es el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Que deja de ser una cuestión de Estado. El Estado ya no pondría plata de los contribuyentes para financiar a los distintos partidos políticos, sino que los partidos deberían financiarse con recursos propios, ¿no? Con ciudadanos que quieran colaborar, con aporte de las empresas, etcétera. Eso es un tema, ¿no? Ujú. Porque el gobierno nacional va a tener un montón de recursos para hacer campaña y el resto de los partidos no. Y antes todos dependían en parte de los recursos del Estado Nacional por ley. Así que eso me parece que va a ser un tema relevante. Después está el tema de ficha limpia respecto a quiénes pueden ser candidatos, quiénes pueden tener cargos electivos, etcétera. Y por último, la cuestión de las PASO. Y ahí sí me parece que es un tema súper relevante para los mercados también, ¿no? Para los inversores, porque esta decisión de mantener o no las PASO para antes de las elecciones presidenciales, te va a modificar mucho el calendario y cómo los mercados se aproximan a las elecciones. Porque si hay PASO, ya se vota en agosto. O sea, y acá Sí. las PASO pueden ser definitivas. O sea, cuando Alberto Fernández ganó la PASO el 11 de agosto de 2019, se terminó la historia, ¿no? Entonces la elección real fue la PASO en ese caso, ¿no? Porque Alberto Fernández sacó 14 puntos de diferencia. Por lo tanto, el inversor que dice, bueno, tengo que actuar antes de agosto. Y si me tengo que proteger, tengo que comprar dólares, tengo que salir a vender bonos argentinos, o estoy medio intranquilo, bueno, se adelantan mucho los tiempos electorales. Pero ya tenés un 2027 recontracondicionado porque las pasos son en agosto. Y eso te obliga a tener mucho antes las listas. Ya está, ya desde marzo directamente es lo único que se va a hablar. Si vos eliminás la paso, como quiere el gobierno, que dice no hay que gastar tanta plata para una paso, que no es una elección de verdad, bueno, pasamos directamente a octubre. Y esos son como más de 60 días adicionales, que no es poco, ¿no? Entonces, esto cambia mucho también, digamos, cómo los mercados se van aproximando al resultado electoral. El gobierno definitivamente quiere que no haya Sí, paso, sí. sobre todo por este aspecto. Para la oposición es más complejo, porque, no sé, pienso en el peronismo, que puede llegar con varios candidatos, con chance, y Sí. ellos sí van a crear una paso. Te van a Sí, decir, bueno, también. dame la paso a ver si parece hay varios candidatos, por lo menos hagamos la paso como hizo el PRO en la elección anterior, ¿no? Exactamente. Que fue claro. No, pero aparte te quería decir esto, es para medir fuerzas, para ver a qué ranking o en qué lugar estamos parados con respecto al gobierno nacional, porque siempre tiene esa base del 30-35% que tiene el partido del oficialismo. Ahora, primero, es cierto que es un gastadero de plata. Segundo, para mí las PASO fue un mal invento porque cada un partido debería dirimir puertas adentro cómo son sus candidatos o cómo son sus candidaturas. Y segundo, es muy peligroso que pueda llegar a suceder lo que pasó con Macri y Alberto Fernández, porque de 30 o 40 pasó a 60 el dólar en un fin de semana. Digo, ¿vos podés creer o crees que puede llegar a pasar lo mismo en esta ocasión si se lograran dar las PASO? Bueno, coincido con lo que decís vos, ¿no? Puede haber, o sea, nadie le niega al partido que tenga una interna. Entonces, si en el peronismo consideran que hay que ir internas para dirimir un candidato, perfecto, que la hagan. No hace falta una paso, ¿no? Que sea obligatoria, que se salga un montón de plata digamos, del Estado, de los contribuyentes. O sea, nadie niega la posibilidad de que haya una interna, pero no que sea todo bajo este paraguas de la paso, que es un invento del kirchnerismo, por otra parte. Así que en ese sentido me parece, coincido con vos, que no tiene mucha lógica mantener la paso. De hecho, en la última elección legislativa no lo hubo. Igual tuvimos mucha turbulencia política. Me parece que digamos, estar todo el año pensando en la elección no es bueno. No es bueno, ¿no? Ya condiciona demasiado, va a haber mucha cobertura cambiaria, va a haber, pues, o sea, una incertidumbre prácticamente del primer trimestre. Y eso va a condicionar mucho lo que pasa con la actividad económica y la estabilidad de las variables financieras. O sea, lo más razonable es ir a elecciones en octubre y después, en todo caso, balotaje 3 semanas después.
pero ya estás hablando del último trimestre del año y no de agosto. Así que bueno, es un dato que se va a mirar, ¿no? Sí, claro. Que es un dato Sí. relevante para los mercados también, Sí. no solo para el armado político. Hoy, con la foto de hoy, trasladándola para el año que viene, ¿puede haber un salto cambiario fuerte o no? A ver, con la foto de hoy, Porque siempre estamos hablando con la foto claramente, de hoy, ¿no? Claro. fíjate que el dólar está totalmente planchado, Sí, pero no se puede descartar un salto, porque de la noche a la mañana, el año pasado, sí. salieron, no se sabe de dónde, 30.000 millones de dólares. O sea, había peso para comprar 30.000 millones de dólares Sí. de repente, ¿no? El tipo de cambio venía muy tranquilo, de repente se abrió el cepo, después vinieron las elecciones legislativas, el mismo año, ¿no? Todo el año pasado fue, y el dólar saltó por el aire. Y ahora, el año que viene puede pasar. Puede O llegar sea, a es pasar. imposible. En Argentina no se puede descartar No, no. un gran salto cambiario, ¿no? Porque la demanda de dólares sigue. Mm. O sea, si vos mirás los datos del Banco Central, que publica todos los meses el informe del mercado cambiario, Sí, son 2.000 millones por mes, ¿no? De demanda. O sea, hay una demanda que se mantiene en esos niveles, 2.000 millones. Así que eso es algo que no se puede descartar. Si vos pasás de 2.000 a 4.500 o 5.000 millones, como sucedió el año pasado, y vas a tener saltos cambiarios. exacto. Eso es como medio inevitable. Exactamente. Por eso el Banco Central está tratando de acumular reservas, no quiere eliminar totalmente el cepo, y bueno, tratar de amortiguar todo lo posible lo que ya sabemos que pasa en los años electorales en Argentina. Exactamente. Pablo, la seguimos el viernes, ¿te parece? Abrazo grande, Mauricio, gracias. Hasta Saludos. luego. Hasta luego. Pablo Wende con toda la información económica, mezclándolo un poco con la política para ver qué va a pasar en los próximos días, pero también con miradas puestas al año que viene.